Y para el cierre vamos a dialogar en exclusiva con uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Me refiero a Eduardo Costantini, pero no te lo voy a presentar yo, sino que lo presentamos de la siguiente forma. Visionario, Eduardo Costantini se adelantó al fenómeno de vivir en el verde, que hoy es un boom en la cuarentena. El creador de Nordelta es uno de los empresarios más relevantes del sector inmobiliario, con una larga trayectoria en el mercado financiero y en el desarrollo de emprendimientos de real estate. Fundador de Consultatio, tiene operaciones en Argentina, Uruguay y Estados Unidos. En la actualidad, su compañía está enfocada en el conjunto de oficinas Catalinas Río, con una inversión de $350 millones en el Paseo del Bajo y en 2 nuevos proyectos residenciales, Oceana Puerto Madero y Torre Huergo 475. Además de su estrella Nordelta, entre sus proyectos se destacan Puertos en Escobar, Oceana Key Biscayne y Oceana Bal Harbour. El deporte extremo y el arte son su pasión, y ya tiene planes de expansión para su Museo Malva. Bienvenido. Eduardo Costantini, buenos días. José del Río lo saluda. José, buenos días, muy buenos días, gracias por la introducción. Bueno, mucho, pero bueno. Sí, pero es parte de su historia. Son años de trabajo. Totalmente. Una trayectoria de trabajo de un equipo también, ¿no? Obviamente. Totalmente. Y mucho para hablar con usted. Vamos a arrancar por el principio que tiene que ver con la última imagen, que es esta pandemia, ¿no? Esta pandemia que impactó en todos los negocios. ¿Cómo impactó puntualmente en su negocio y en sus nuevos proyectos? Bueno, por supuesto es algo dramático y a su vez fascinante. Esa es un poco la locura de la pandemia, ¿no? Por un lado paró las obras, pero por el otro lado estamos atravesando un cambio vertiginoso, como todos sabemos, ¿no? Y en el sector nuestro, en especial, impacta porque hay un cambio en el uso de la espacialidad, el teletrabajo, el trabajo a distancia y los cambios en el gusto de la población. Es como una redefinición de los valores, ¿no? De la calidad de vida. Entonces nosotros trabajamos en distintos segmentos que son nuestras ciudades, pueblos, proyectos residenciales y proyectos de oficinas. Cada uno de ellos tiene distintas características, está tomando distintas características. La gente está premiando la salida de la ciudad. Ese es un fenómeno internacional, ¿no? Que se está dando en todo el mundo, y entonces hay un rebote y un rebrote del interés. Por el caso nuestro es Nordelta y Puertos, ¿no? De Escobar. Tenemos fue inesperado, ¿no es cierto? Porque veníamos de años de recesión, un interés bastante elocuente y fuerte en la adquisición de terrenos, casas que estaban construidas, que no por nosotros, la venta de casas, alquileres. Hay mucho más permiso de construcción para el inicio de obra, ¿no es cierto? Hay ahí un movimiento significativo, pero por el otro lado, cuando vamos a la ciudad, vemos que la venta de departamentos es muy lenta, y el mundo de la oficina, hoy se está discutiendo qué cantidad de días se va a utilizar la oficina. O sea, el teletrabajo permite que la gente tenga mayor flexibilidad. Hoy el empresario está considerando que su personal puede trabajar a distancia perfectamente, y se están buscando modelos mixtos entre trabajar a distancia y trabajar presencialmente. Entonces, el uso de la oficina, que va a seguir en menor medida, digamos, a una cantidad de empleados, porque el plantel de empleados que tenga una empresa va a requerir menor metros cuadrados. Esos metros cuadrados van a estar diseñados de una manera diferente.
E incluso también las oficinas pueden llegar a estar descentralizadas en la casa matriz y oficinas satélites, ¿no? Bueno, estamos estudiando todo eso. Nosotros el proyecto principal que tenemos ya estaba adecuado a la espacialidad requerida para el siglo XXI, ya se veía esto, no solamente que se ha acelerado. Eduardo, ¿y qué pasa con los precios? Digo, hablaba recién de esta nueva tendencia, cada vez más gente buscando el verde por un lado, pero por otro lado, ¿qué pasa con los precios y con la oferta de terrenos que en algunos casos, como es el de Nordelta, también son bastante limitados hoy por hoy? Bueno, los precios han bajado, nosotros hemos bajado los precios aproximadamente un 20% en dólares. Eso lo hicimos ya a comienzos de año para estar activos en el mercado de reventa. Pero en un escalón más bajo de precios es que se reinició la demanda, pero no por los precios, sino por el cambio en la percepción de las familias en su deseo de dónde vivir. Porque cuando hay recesión, hay baja de precios, pero tampoco hay un aumento en la cantidad de terrenos vendidos o casas vendidas. No es tan elástico, ¿no? Cuando la percepción de riesgo es muy alta. Sin embargo, acá sí. Por eso digo, en la ciudad los precios también han bajado y el número de departamentos vendidos es mucho menor que el de terrenos, ¿no? Ha bajado, por supuesto, significativamente el costo de construcción. El dólar libre está muy caro y entonces ese segmento de la población que tiene dólares ve la oportunidad de comprar un terreno más barato y de iniciar una construcción también mucho más baja, ¿no? Entonces a precios relativos se ven esos cambios que, repito, se dan de una manera segmentada en el mercado, se dan en los barrios, en la ciudad pueblo como nosotros, se ve menos en la ciudad. El tema de la construcción como fenómeno también, porque digo, una vez que hay un terreno, hoy hay que acelerar la construcción dada la volatilidad que hay con el tipo de cambio. Bueno, primero que hay regulaciones que impiden el inicio. Recién ahora se está empezando a abrir las autorizaciones para el inicio de casas, o sea que todo este rebrote se dio aún no pudiendo iniciar las casas. Lo que pasa seguramente fue el periodo de hacer los proyectos con el arquitecto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El precio, la baja del precio, que es significativo en el costo de la construcción, es al día de hoy. Como la construcción, digamos, de una casa puede llevar un año, digamos, uno nunca sabe, digamos, la familia no sabe cuánto le va a seguir, cuánto le va a costar en definitiva, porque no sabemos cuál va a ser el tipo de cambio, la inflación, etcétera, ¿no? Eso sin duda va a depender de la dinámica de la crisis argentina. O sea, cuanto mejor la Argentina, mayor le va a salir en relación al precio de hoy, y cuanto peor le vaya, lamentablemente, más bajo le va a salir la construcción. Porque la brecha seguiría aumentando, ¿no? ¿Y qué pasa con el mercado de oficinas? Digo, recién planteaba uno de los temas que vienen y es que la vuelta a las oficinas no va a ser tal cual lo conocimos, pero en el mercado concretamente de oficinas, ¿qué es lo que está viendo? Bueno, en realidad el mercado de oficinas no es que haya una vacancia enorme, como grandes crisis, vacancia del 20%. Lo que pasa en el mercado de oficinas es, primero, que las oficinas pasan a pagarse por el precio del dólar oficial. Entonces hay una gran caída en los alquileres en términos del dólar libre. Y después también hay un aumento de la vacancia, digamos un 10%, ¿no? En las zonas buenas habrá habido 5 puntos de aumento. También hay, en el medio de la pandemia se ha perdonado un mes o 2 meses. O sea que en el corto plazo ha sufrido, sin duda, el retorno de las oficinas. Lo más interesante es, como dije antes, es ver la transformación del espacio de oficinas
si la oficina es apropiada a los nuevos requerimientos, porque hay oficinas que tienen 20, 30 años y hay proyectos que son más nuevos, o sea, hay una diferencia cualitativa en los edificios, no es las oficinas genéricamente, ¿no es cierto? Hoy se va a plantas más grandes, la espacialidad más amplia, la ventilación diferente, los servicios, lo llaman los amenities, restaurantes, auditorio, gimnasio, lugar para bicicletas. Hay una concepción distinta, como digo, y después el uso también va a ser diferente, porque hoy los empleados van a tener más flexibilidad, ya lo están teniendo, y van a ir a la oficina, bueno, de acuerdo a la especificidad de su trabajo y también de sus gustos, y se va a empezar a medir más por objetivos, y la oficina va a ser también un lugar de reunión para fomentar la cultura de la empresa, y las oficinas individuales van a ser rotativas, o sea que no es el concepto anterior. Entonces, los empleados van a tener la mejor calidad de vida. Primero, pues se van a evitar el horario pico, que va a disminuir, porque va a haber menos gente que va a viajar a la ciudad y va a viajar en un horario más conveniente a sus deseos, ¿no es cierto? Entonces, eso transforma toda la cultura de la empresa también. Entonces, el cambio es vertiginoso, el cambio cultural es muy potente, ¿no? Nos está cambiando mucho la vida de cómo compramos, cómo pagamos, cómo trabajamos, cómo nos contactamos con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestra esposa, lo que fuera. Entonces, hay cambios que todavía están en proceso, hay que verlos, pero realmente por eso digo que es fascinante ser un espectador, ¿no?, con sensibilidad y adoptar todos esos cambios para adecuarlos a las propuestas que nosotros estamos haciendo, ¿no? Estamos trabajando muy fuerte en todo eso. Eduardo, esos cambios se dan en el terreno del negocio, puntualmente de real estate, pero también cambió el ecosistema de la economía argentina, con nuevas restricciones, con ciertas complicaciones para los inversores. ¿Cómo evalúa esa parte, digo, el ecosistema macro que le da lugar a esta micro de la que hablábamos? Bueno, en realidad la Argentina ya venía en una crisis estructural de décadas, pero se había profundizado en los últimos 10 años, a partir del 11, y ahora entramos en una mayor profundidad de crisis per se, que depende de nosotros mismos, combinada con la pandemia. Yo creo que estamos en una situación crítica, histórica, secular, donde estamos presenciando una crisis política, una crisis de valores, una crisis ética y de valores, una crisis política, una crisis institucional, una crisis de inseguridad jurídica, impositiva, y donde también tenemos la crisis social, la crisis sanitaria y la crisis económica, per se, digamos, el manejo técnico de la consecuencia. El país es una pieza donde debe haber una articulación, un contrato social básico, implícito o explícito, ¿no es cierto? Y esa situación no se está dando en este momento en la Argentina y es lo que lleva a la incertidumbre, lleva al temor, a la incertidumbre, a la percepción de riesgo, y entonces eso es lo que lleva, lo que se ve, la cara de eso es, bueno, hay muchas caras, digamos, pero en el segmento de los negocios y en el segmento financiero se lo ve en una demanda estructural de dólares, un exceso de demanda de dólares frente a la oferta. Otra cara mucho más grave, que es el aumento terrible de la pobreza, digamos, ¿no? Esa utopía que cada tanto aparece de especificar el mercado inmobiliario, el mercado de real estate, ¿es una utopía? ¿Es algo que podría pasar si cambian los paradigmas económicos? ¿Cómo la ve?
No, eso es una utopía total, es algo totalmente inviable en el corto plazo, o sea, es una locura. O sea, uno puede especificar cuando hay moneda, o sea que la Argentina no tiene moneda, tiene una moneda transaccional, el peso es una moneda transaccional y tenemos una inflación estructural. Entonces, de ahí es que haya la demanda de pesos es muy baja, digamos. O sea, el ahorro se produce en una moneda estable, o también se produce la inversión inmobiliaria, digamos, ¿no? Porque, o algunos pueden adquirir una obra de arte, digamos, o lo que fuera, un bien físico o un dólar, pero lamentablemente los activos argentinos están muy, muy, muy devaluados, el precio de las acciones muy bajas, las empresas en valores irrisorios, los bonos soberanos en valores irrisorios, del 40%, digamos, y el peso que ha perdido más del 99% desde la convertibilidad, ¿no? Y no deja de perder. Eduardo, ¿y por qué invierte en la Argentina? Digo, en un contexto como el que estamos atravesando y también en un contexto de tantas alzas y bajas, ¿por qué es que decidió seguir invirtiendo? Bueno, yo soy argentino, nací en mi país y desde joven, desde mis 20 años, que sigo las crisis y los ciclos económicos. En los últimos 20 años se ha complicado porque el Estado se ha agrandado, los subsidios también, la presión impositiva se ha agrandado, los márgenes han bajado. Pero bueno, nosotros estamos en un segmento del mercado que puede pagar, o sea, lo dramático de la Argentina, hay muchos dramas, pero uno de los dramas es que la población le falta, no tiene acceso a la educación, a la vivienda, a la comida, pero hay otro segmento de la población que sí tiene acceso. Entonces, nosotros estamos en el tramo de la población que puede ahorrar en dólares. Ofrecemos proyectos muy pensados, muy cuidados y que cumplimos, y entonces podemos satisfacer esa demanda, una demanda que a veces está muy castigada por las crisis. Tenemos un balance fuerte que tiene reservas en dólares, y entonces vamos como jineteando las crisis a través de las décadas. Es algo vocacional también, y aparte tenemos proyectos que son a 40, 50 años y que se van perfeccionando, conformando a través de las décadas casi, de los lustros. O sea, nosotros no podemos decir Nordelta, bueno, dejamos Nordelta, no, nos está faltando, estamos trabajando fuertísimo con el segundo centro urbano, con todos estos nuevos paradigmas. En Puerto lo mismo, ¿no? Que es una ciudad más joven. Pero estamos para quedarnos. Pero bueno, dentro de estos cachetazos que recibimos, ¿no? Me acuerdo hace muchos, pero muchos años en su oficina de consultatio donde dibujaba y decía, acá viene una iglesia, acá viene un colegio, acá van a venir tantos barrios, y hoy todo eso es realidad. Hablo de cuando el proyecto de Nordelta era un proyecto y no lo que es hoy, que es algo que se puede ver, palpar, inclusive por la cantidad de familias que allí viven. ¿Cuál es el nuevo proyecto que está dibujando hoy en su oficina? Bueno, nosotros, depende en cada lugar, ¿no? En Nordelta estamos muy abocados a lo que llamamos como el segundo centro urbano, que es en el ingreso de Nordelta, que queremos hacer como un centro tecnológico de innovación, que a su vez le dé identidad a Nordelta. Ahí también va a estar como el municipio de Nordelta, están las iglesias, universidades, colegios, departamentos, oficinas, ¿no? Que le da más carácter de ciudad, pero de baja densidad, con sensibilidad de lo que es el verde, el aire, ¿no? La calidad de vida que estamos hablando, conectividad, etcétera, etcétera. Entonces, pasamos horas y horas trabajando sobre esto, trabajando sobre el concepto de comunidad,
el concepto de comunicación, ¿no? Porque no solamente uno construye bicisendas y puentes y barrios y edificios, ¿no es cierto? Entonces, eso, y a su vez vamos tratando de aprender de la velocidad del cambio que todos estamos presenciando, digamos, ¿no? Y los proyectos nuestros, cómo se tienen que transformar, adecuar, dónde tenemos que ir profundizando, ¿no? Cada una de... Entonces, bueno, siempre estamos, digamos, pensando cuál es la propuesta, o sea, qué propuesta le vamos a hacer a las empresas, qué propuesta le vamos a hacer a las familias, a los colegios, universidades. Entonces, esa es la parte más linda del trabajo, que es la parte de la creatividad, ¿no? Que como decía al principio, eso se hace con un equipo, haciendo encuestas, con sociólogos, con urbanistas, con constructores, con comunicadores, intendentes internos, digamos, ¿no? Siempre hay un espacio para crear, y también estamos desarrollando un proyecto cultural. Por ejemplo, en Puerto vamos a hacer un proyecto al aire libre de trabajos de arte, donde también le van a dar la identidad al hábitat de Puerto, 1.300 hectáreas, con implantación de esculturas interactivas, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa parte creativa es lo que más nos moviliza. Eduardo, hace un ratito hablaba de que durante los últimos años siempre vio las distintas crisis. ¿Esta crisis tiene alguna similitud con alguna de las que ya vivimos? Sí, seguramente que sí, sí. Lo que pasa es que lo que tiene un poco de novedoso esta crisis es que la coalición de gobierno, en el fondo tiene distintos intereses, ¿no es cierto? Está la necesidad y la agenda política de la vicepresidenta por el tema judicial, que crea una crisis de poderes y que eso lamentablemente le hace muy mal al país y agrega incertidumbre, agrega impredecibilidad y que daña mucho también a la economía y por supuesto a lo social, ¿no? Entonces, y además la pandemia es única, o sea, no podemos comparar una crisis anterior a esta porque está la pandemia, pero a su vez hay una crisis secular de la Argentina, que la Argentina, ¿cuál es la diferencia con China? O sea, en China se premia la educación es increíble, pero los chicos están excesivamente presionados porque estudian demasiado, pero es una cultura del ahorro y del trabajo y de la inversión y de la educación. En la Argentina somos más una sociedad del subsidio, del gasto, del consumo y del no cumplimiento, con baja inversión e inflación, con gran generación de pobres y con necesidades primarias no satisfechas, digamos. Entonces, la Argentina está en un punto, que está en una gran crisis, que para mí en un momento se va a materializar como una burbuja, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no quiero ser tan dramático. Y ahí el país o se va a ir más al centro izquierda y van a haber mucho más regulaciones y vamos a vivir con lo nuestro, o se va a ir más al centro derecha y va a tener un plan económico donde va a tener que producir un orden en la economía y va a tener que cuidar los gastos, va a tener que haber una política fiscal coherente, una política monetaria cambiaria, una política de ingresos, etcétera, etcétera. Pero Argentina no puede seguir viviendo como está viviendo. Este modelo está absolutamente agotado. Y esa es la pregunta del millón de Argentina. O sea, si vamos a seguir a los tropiezos o si este fracaso que estamos viviendo ahora eventualmente va a producir un cambio político, no solamente dentro del gobierno, sino por fuera. Yo no lo vi nunca, tengo 74 años, nunca lo vi. Pero ahí está la respuesta del millón. Eduardo, muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a
usted. Un fuerte abrazo. Era Eduardo Costantini, titular de Consultatio, creador de Nordelta, creador también de Puertos, y una manera de cerrar esta mañana de Real Estate, una mañana